Chiapas, finca cafetalera 1896, los siniestros hermanos que fertilizaban el café con carne humana. El sol de Chiapas, en 1896, no era una caricia, sino un puño inclemente que golpeaba la espalda de los hombres y la tierra. La finca cafetalera Los Sauces, propiedad de los hermanos Montemayor, Ricardo y Octavio, se extendía por valles y lomas, un vergel verde oscuro que ocultaba más secretos que el monte mismo. Mateo Ramos había nacido bajo la sombra de esos cafetos, sus padres y abuelos antes que él, y conocía cada surco, cada camino tortuoso, cada capricho del clima serrano. Era el mayordomo de la finca, un puesto de confianza que le otorgaba un respeto tenue entre los jornaleros, pero que lo ataba aún más a la voluntad de los patrones. Su vida era un ciclo constante de siembra, cosecha y procesamiento. Se levantaba antes del canto del gallo, con la niebla cubriendo los cafetales como un sudario. El aroma penetrante del café, crudo y terroso, era el primer aliento del día. Elena, su esposa, preparaba el atole y las tortillas mientras sus dos pequeños hijos dormían en el petate. Mateo supervisaba a los peones, hombres y mujeres, con la piel curtida por el sol y las manos callosas, arrastrando sacos de grano o deshiervando con machetes que brillaban al filo del amanecer. Los Montemayor eran hombres de mundo, educados en la capital, pero en su finca eran reyes absolutos, con un poder que trascendía cualquier ley escrita. Ricardo el mayor era el motor, un hombre ambicioso de mirada fría y apretada. Octavio el menor era más taciturno, con una obsesión casi enfermiza por la calidad del café al que trataba como a un hijo. Bajo su dirección, la finca había alcanzado una reputación envidiable. Sus granos eran codiciados en Veracruz e incluso en puertos lejanos de Europa. Sin embargo, Mateo había empezado a notar cosas, pequeñas grietas en la fachada de prosperidad. Los Montemayor tenían fama de ser implacables con los flojos o los rebeldes, y las desapariciones de jornaleros no eran algo inaudito en Chiapas. Pero en Los Sauces la frecuencia había aumentado. Hombres que se quejaban de los jornales miserables, de las condiciones de vida insalubres, o que simplemente eran demasiado insolentes, se desvanecían como el humo. Sus familias recibían una escueta explicación y una pequeña limosna, y la vida continuaba. Lo más perturbador era el café. En ciertas parcelas, el rendimiento era asombroso, los granos más grandes, el aroma más intenso. Los hermanos se jactaban de un abono secreto que empleaban en las zonas más fértiles de la finca, cerca de los barrancos donde los desechos orgánicos se mezclaban con el pulpo de café. Fue una mañana de lluvia pertinaz, mientras buscaba a un jornalero que no había regresado de su turno nocturno, que Mateo se topó con la verdad. Siguió un rastro de lodo y una fetidez inusual, no la del café fermentado, sino un olor dulzón y nauseabundo que conocía bien, el de la carne en descomposición. Lo guió hasta un recodo aislado, a poca distancia del beneficio, donde se amontonaban enormes pilas de composta. Escondido entre la maleza, vio a Octavio empapado, supervisando a dos peones que arrojaban algo en una fosa recién excavada. No eran restos de animal. Eran formas humanoides envueltas en arpilleras que se unían a los residuos de café, tierra y otros materiales orgánicos. El impacto fue un puñetazo en el estómago que le cortó la respiración. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, más frío que la lluvia tropical. Los hermanos Montemayor no solo se deshacían de los indeseables, los usaban para abonar sus preciados cafetos, fertilizaban la tierra con carne humana. El descubrimiento lo destrozó. La imagen de los cuerpos desmembrados, de la tierra tragándose a sus compañeros, se incrustó en su mente. El miedo se apoderó de él, un miedo paralizante por Elena y sus hijos. Si él hablaba, si siquiera dejaba escapar un suspiro de la verdad, no solo sería él quien desaparecería, sino toda su familia. Los Montemayor eran intocables. Controlaban al jefe político del pueblo, al juez de paz, incluso al cura, con oro y amenazas. La justicia era una palabra vacía en esas montañas. Mateo cambió. Su risa, antes sonora, se volvió un eco distante. Sus ojos, antes francos, ahora observaban con una intensidad perturbadora, como si estuviera viendo a través del mundo. Elena notó su angustia, pero él no pudo confesarle la atrocidad. El secreto lo ahogaba, lo roía desde adentro. Durante días vivió con una niebla en la cabeza, repitiendo una y otra vez la escena, sintiendo el hedor. Pero el horror lentamente dio paso a una determinación fría, a una sed de venganza que nunca antes había conocido. No sería una venganza violenta, pues eso solo traería más sangre y la aniquilación de los suyos.
Sería una venganza inteligente, calculada, que utilizaría la propia soberbia de los Montemayor y su preciado café como arma. Durante las semanas siguientes, Mateo se movió como una sombra. Observaba a los hermanos, estudiaba sus rutinas, sus tics. Sabía dónde desechaban los cuerpos, cuáles parcelas recibían el abono especial. Con el pretexto de supervisar las cosechas, se adentró en esos barrancos, buscando indicios. Encontró un rosario de cuentas gastadas, una bota rota con un agujero característico en la suela, un botón de latón que reconoció como parte de la camisa de un jornalero desaparecido hacía meses. Pequeños, inconfundibles testimonios de vidas truncadas. Los ocultó cuidadosamente, enterrándolos en el hueco de un árbol centenario, como si fueran semillas de una verdad macabra. También comenzó a sembrar, no semillas de café, sino semillas de duda y superstición entre los jornaleros. Con voz baja, durante los descansos o al calor de una fogata nocturna, empezó a conectar las desapariciones con la milagrosa fertilidad del café. Dicen que la tierra pide pago, murmuraba, que hay un nahual hambriento que se alimenta de la carne de los hombres para dar fuerza a la planta. Hablaba de ruidos extraños en la noche, de sombras que se movían por los cafetales más allá de la luna llena, de olores raros que no eran de animal muerto. Los campesinos ya de por sí temerosos de lo desconocido y aferrados a sus viejas creencias, empezaron a susurrar. El rumor se extendió como la hierba seca en temporada de estiaje. La finca de los Montemayor, el café de los Montemayor, estaba maldita. Había brujería, algo oscuro y antinatural en sus raíces. La propia familia Montemayor, ajena a los susurros de los peones, empezó a notar una atmósfera de inquietud, pero lo atribuyeron a la ignorancia y la superstición de la gente. El momento culminante para Mateo se acercaba. La muestra anual, el evento más importante para los Montemayor. Importantes compradores de café de México, de Estados Unidos y de Europa visitarían la finca para inspeccionar la cosecha, degustar el grano y cerrar contratos millonarios. Los hermanos se desvivían por la perfección, obsesionados con la reputación de sus sauces. Mateo, como mayordomo, tenía acceso privilegiado a todas las etapas del procesamiento. Conocía el beneficio como la palma de su mano. Los depósitos de fermentación, los canales de lavado, los patios de secado, las máquinas de trilla, el almacenamiento. Sabía qué sacos de café estaban destinados a los compradores más prestigiosos, aquellos que serían examinados con mayor minuciosidad. Su plan tomó forma, una coreografía macabra. La noche antes de la llegada de los compradores, mientras la luna se ocultaba detrás de las nubes y la mayoría de los peones dormían exhaustos, Mateo se deslizó hacia el beneficio. Los hermanos Montemayor, confiados en la seguridad de su dominio, no tenían guardias nocturnos más allá de un perro viejo que lo conocía. Bajo la luz titilante de una lámpara de queroseno, Mateo se acercó a los sacos de yute más finos, apilados para la inspección. Desató uno de ellos, el de mayor calidad, el oro negro que los Montemayor esperaban vender a precio de rey. Con manos temblorosas pero firmes, sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. No era un rosario ni un botón. Era un diminuto hueso falange, amarillento por el tiempo, pero inconfundiblemente humano. Lo había encontrado en uno de los pozos de composta, un dedo, quizás, de uno de los desaparecidos. Lo metió en el saco, hundiéndolo entre los granos tostados y pulidos, asegurándose de que no fuera fácil de ver a simple vista, pero sí de sentir o encontrar al manipular el café. Lo hizo con la precisión de un cirujano, sabiendo que la verdad, por pequeña que fuera, sería una bomba. Luego volvió a atar el saco, dejándolo exactamente como lo había encontrado. El día de la muestra llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la oscuridad que se cernía sobre la finca. Carruajes lujosos trajeron a los compradores, hombres de traje impecable y semblante serio, y a dignatarios locales. El jefe político, el juez, incluso un obispo de paso. Los hermanos Montemayor, vestidos de lino blanco, recibían a sus invitados con sonrisas altivas y manos extendidas. Mateo, con su habitual discreción, observaba desde la periferia, su rostro una máscara de calma. La inspección de los granos era el clímax de la visita. Los invitados se congregaron alrededor de una larga mesa donde se exhibían las mejores muestras de café de los sauces. Un comprador alemán, el señor Hoffmann, un hombre meticuloso y de reputación intachable, fue el primero en tomar una muestra. Sumergió su mano en el saco que Mateo había modificado. El silencio en la sala era casi reverencial mientras Hoffmann olía los granos, los frotaba entre sus dedos, admirando su brillo y su aroma.
Entonces la mano del señor Hoffman se detuvo. Su expresión, antes de concentración, se torció en una mueca de confusión. Retiró la mano del saco, y entre los granos oscuros sobresalía algo que no era café. Era el pequeño hueso, amarillento diminuto pero inconfundiblemente una falange humana. Un leve gasp se extendió por la sala. El señor Hoffman, con el hueso en la palma, levantó la mirada hacia Ricardo Montemayor, sus ojos llenos de horror y repulsión. El silencio que siguió fue más pesado que una lápida. Los rostros de los hermanos Montemayor se contrajeron, volviéndose cenicientos. Octavio fue el primero en perder la compostura, su quijada cayó, sus ojos se desorbitaron. Ricardo, en un intento desesperado por mantener la calma, murmuró algo sobre una broma de mal gusto, pero ya era demasiado tarde. El obispo se persignó, el juez palideció, y los otros compradores comenzaron a murmurar, la repulsión visible en sus rostros. El escándalo estalló como un volcán. La noticia, aunque intentaron sofocarla, corrió como reguero de pólvora por toda la región y más allá. Un comprador extranjero, un hombre de respetabilidad, había encontrado un hueso humano en el café de los Montemayor. La infamia era ineludible. Las autoridades, presionadas por la repercusión internacional y la furia de los jornaleros que ahora se atrevían a hablar, se vieron obligadas a actuar. La finca fue invadida por la Guardia Rural y por curiosos. Las fosas comunes en los barrancos, los pozos de composta, todo fue descubierto. Los pequeños objetos que Mateo había escondido, el rosario, la bota, el botón, fueron encontrados en lugares clave, como si la tierra misma quisiera revelar la verdad. La evidencia era abrumadora, grotesca. Decenas de cuerpos mezclados con los restos de café habían abonado los sauces. Ricardo Montemayor, el más explosivo de los hermanos, intentó huir. Fue atrapado en un camino de mulas, linchado por una turba de campesinos furiosos que finalmente encontraron su voz y su venganza. Octavio, el obsesionado, se hundió en una locura profunda y silenciosa. Lo encontraron en el beneficio, balbuceando incoherencias sobre alimentar a la tierra y la sangre de los hombres para el mejor café, sus ojos vacíos, su mente rota. Fue recluido en un asilo en la Ciudad de México, donde murió años después, consumido por sus propios demonios. La finca Los Sauces fue abandonada, su nombre manchado para siempre, su café jamás volvió a venderse. Se convirtió en un lugar de leyendas macabras, un recordatorio de los horrores que pueden ocultarse bajo la belleza más exuberante. Mateo, el mayordomo, fue llamado a testificar. Su relato, sereno y detallado, fue fundamental. Nunca se le conectó directamente con la falange en el saco de café. Se mudó con Elena y sus hijos a otro pueblo, lejos de la sombra de los sauces. Llevaba la carga de su venganza, el peso de la verdad, pero también la satisfacción fría de la justicia que él mismo había orquestado. La tierra de Chiapas, tan fértil y a la vez tan cruel, había finalmente vomitado sus secretos. Lo que las autoridades quisieron ocultar, lo que la ambición desmedida quiso callar, encontró su voz en un pequeño hueso y en la mente calculadora de un hombre. Fin del roteiro.